Bueno, entonces llega un momento en que las guaguas nos han dicho es suficiente, no queremos seguir buscando, queremos hablar de patriarcado, machismo, etc. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos después de esto? Lo que las niñas, principalmente las niñas, nos plantearon es: las niñas no vivimos un patriarcado más chiquitito que ustedes, vivimos el mismo patriarcado que viven ustedes, el mismo machismo que ustedes experimentan en la calle, en el bus, en el minibús, en la universidad, en el trabajo, en la escuela, el mismo vivimos nosotras. La misma inseguridad de la que ustedes hablan, los mismos miedos los vivimos nosotras. Pero además la diferencia está en que somos niñas y no tenemos todas las herramientas como ustedes las están construyendo para enfrentar. Entonces, así como ustedes están construyendo sus herramientas para enfrentar eso, queremos construir también nuestras herramientas para enfrentar eso, ¿no? Y eso fue para nosotros algo muy importante que creo que quienes hacen educación, que están aquí muchas compañeras de la UPEA, también es importante pensar. Este mundo que patriarcal, capitalista, colonialista, racista, de consumo, individualista, ¿no? De modernidad, de esto de que todos quieren vivir en la ciudad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían que bajar del alto era ascenso social, vivir abajo, ¿no? Entonces todo eso lo viven las guaguas, las niñas y los niños viven eso. Entonces plantearles un mundo ficticio dentro de la educación, de animalitos, de no sé qué, ahí sí es infantilizarlos, yo creo, ¿no? O sea, realmente es una doble realidad, ¿no? Entonces cuando empezamos a decirles, bueno, entonces escriban cuentos, lo primero que por ejemplo nos dijeron es: no vamos a hacer con animalitos, porque la verdad es que queremos hablar de las personas, ¿no? Esta infantilización que hay, o esta incapacidad de las adultas y de los adultos de poner los temas que queremos en un contexto para niñas y para niños, ¿no? Que en realidad muchas veces se convierte en escribir o poner textos de adultos en formatos para guaguas, pero siguen siendo textos de adultos. Bueno, en concreto lo que nosotras hicimos a partir de esta interpelación de las niñas es que ellas fueran escribiendo y propusieran sus propios materiales, ¿no? Y bueno, ¿no funcionan las canciones? Sí funcionan. Podemos empezar con las canciones y las imágenes. Sí. Sí. Bueno, entonces partió de el primer principio, digamos, que nos plantearon es: vivimos el mismo patriarcado. Segundo, queremos aprender esas mismas palabras, no necesitamos tener 15 años para darnos cuenta de que existe violencia, porque existe un mundo machista. Queremos aprender y decir las palabras desde los 5 o 6 años: patriarcado, colonialismo, racismo. Ustedes no se preocupen si no entendemos, es un problema nuestro. Vamos a ir resolviendo como entendemos, ¿no? Porque hay esta lógica adultocéntrica de no van a entender, es muy difícil. ¿Cómo les vamos a hablar de machismo a las guaguas? ¿Cómo les vamos a hablar de patriarcado, no? Nosotros también pensábamos eso y por eso hacíamos nuestro asunto solas y les mandábamos a ellas a dibujar, ¿no? Entonces nos dijeron: tranquilas, queremos aprender a pronunciar patriarcado, descolonización, después veremos qué contenido le ponemos, pero queremos aprender a decirlo, porque es urgente decirlo, no queremos ser grandes como ustedes para decir despatriarcalización, que me acuerdo que para nosotros fue todo un tema aprender a decir la palabra así de corrido, para las discusiones, ¿no? Descolonización era más fácil, pero despatriarcalización nos costó, llevamos años en esto, ¿no? Aprendiendo a decirlo. Sí, entonces las guaguas, nos parece importante esta convocatoria de las guaguas. Vivimos este mismo mundo y queremos enfrentarlo con herramientas, generemos esas herramientas. Y la lucha en el territorio de las palabras es parte de esas herramientas. Queremos hablar de esas cosas, queremos pronunciarlas, queremos decirlas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que plantearon es eso, hablar de estas palabras. Y lo segundo que ellas nos plantearon es, uno de los primeros ejercicios fue: queremos reescribir las canciones. Porque como ustedes son feministas, no nos dejan escuchar otra música que no sea feminista. Pero ¿saben qué? Que cuando vamos a los cumpleaños, escuchamos arroz con leche y tomamos Coca-Cola. O sea que estamos en lo mismo, necesitamos discutir. ¿Por qué no el arroz con leche? ¿Y por qué no la Coca-Cola? Porque igual nos enfrentamos al mundo en la escuela, en los cumpleaños. ¿No ve que llevan los cumpleaños hasta la escuela? Vos no le mandas a los cumpleaños para que no se reproduzca todo, ¿verdad? Pero llevan el cumpleaños a la escuela. O sea, no hay forma de que salgas a tu guagua, de que escuche arroz con leche y toda la ronda, ¿no?
Entonces una de sus primeras propuestas fue, queremos reescribir las canciones que escuchamos en la escuela, las canciones que no nos gustan. Y les hago, a ver si esto funciona, vamos a escuchar una partecita. Bueno, esa es la versión que ya sabemos. No necesitamos. Sí. Avena con leche, yo quiero jugar. Quiera que sepa rapear, que sepa bailar, que sepa nadar, que sepa abrir las puertas para ir a jugar. Yo soy una niña fuerte y luchadora. Ahí está bien. Y la última parte, esta canción termina, si le puedes poner al final ya para ganar tiempo. Quiero gritar con ella sí, con ella también, a todas sus hermanas yo gritaré. Las niñas unidas jamás serán vencidas, las niñas unidas jamás serán vencidas. Entonces, lo primero que nos dijeron es queremos... No pueden venir, pero sí que vengan, están en clases en la mañana. Pero bueno, entonces nos plantearon reescribir las rondas, ¿no? Este espacio, en el que primero ella solo pintaba, lo convertimos en un espacio que le llamamos Feminismo para Guaguas. Y lo trabajamos durante 4 años, hacíamos un taller al mes, hasta ahora hacemos un taller al mes, donde se juntan diferentes niñas y niños también, y niñas seguramente, y se juntan para trabajar con discutir diferentes temas y hacer varias cosas, trabajar con estos materiales, ¿no? Entonces fueron reescribiendo las rondas, pero al momento de grabar, yo quiero contar este detalle, al momento de grabar esta parte, están las voces de niñas y niños. Pero cuando gritaron las niñas unidas jamás serán vencidas, los niños se organizaron y dijeron, eso sí, no vamos a gritar. Entonces la última parte viene sin sus voces. Ahí está, ustedes no quieren gritar. Si se trataba de gritar los niños unidos, ¿ustedes gritarían? Las niñas decían sí. Bueno, aquí están nuestras diferencias. O sea que también es necesario entre las niñas y los niños evidenciar las conductas machistas, misógenas, discriminatorias, porque no las aprendemos a los 15 años, ni las aprenden en el cuartel. Las aprenden desde que son muy pequeños, desde que somos muy pequeños. Y es necesario cuestionarlo desde que somos muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que plantearon es reaprender, reescribir las rondas. Y a partir de eso se hizo un cancionero que trae 5 rondas. Está El arroz con leche, está una canción que quieren mucho en la Argentina, de la María Elena Walsh, la Mona Jacinta, y que claro, cuando una estudia, yo estudio educación también, pues hay que escuchar a María Elena Walsh porque son muy buenas canciones. Es que la Mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Primera cosa, las niñas decían, no queremos ser ninguna reina, eso es colonial, no hay reyes ni reinas, es monárquico, listo, ¿no? Y hay una parte en que dice, su marido mono se sienta en el trono, sus 4 hijitos. O sea que la mona además tenía un marido que era el rey y tenía hijos obligatoriamente. Bueno, entonces le cambian la letra. ¿Sí? Que se sentaba y no hacía nada. Que se sienta y no hace nada además, y es el rey. Además hay una parte en la canción esta de la Mona Jacinta que dice que le venden un collar de espuma. Entonces ellas decían, qué cruel, cómo se burlan, ¿no? de la mona, porque el collar de espuma se evapora, no hay espuma, ¿no? Entonces ellas nos hicieron dar cuenta de que era una canción, ellas y ellos también, de que era una canción muy cruel. Entonces le cambiaron la letra. Tenemos la avena con leche, la mona feliz, en vez de la Mona Jacinta se llama la Mona Feliz, porque la Mona Jacinta era infeliz. Después está una canción, y lo digo esto porque hay institutos de educación parvularia, y mismo en la universidad se lleva la materia de música, y estas rondas son una materia. Y una de las rondas que se enseñan, porque se junta
vocabulario y motricidad en la ronda de la semana, ¿no? La ronda de la semana dice: lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así. Martes no fue a jugar porque tenía que barrer. Así barría, así. Miércoles tenía que cocinar, así cocinaba. No puede ser que dentro de la educación inicial, para trabajar la motricidad y para aprender los días de la semana, se utilice una ronda de tortura, de disciplinamiento del cuerpo de las niñas, porque los niños saben que no son ellos, pueden hacer así, pero saben que no están hablando de ellos, ¿no? Entonces, terrible la canción, nosotras ni la habíamos escuchado, pero todas ellas habían pasado por esa canción en el kinder, en el pre-kinder, y nos decían: esa queremos cambiar. Listo, reescribieron esa. Después está otra canción que es La Barca. Al pasar la barca me dijo un barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Ya nos dijeron: eso es pedófilo, porque sentimos que cuando entremos a la barca, el barquero nos va a hacer algo porque no nos está cobrando dinero. Y si no nos cobra dinero por ser bonitas es porque quieren nuestro cuerpo. Y estamos hablando de niñas desde 5 hasta 7, 9 años. No era una reflexión de adultas, era la reflexión y la preocupación que ellas tienen frente a las rondas que escuchan, que son terribles. Entonces, de ahí salió este cancionero, que también le ponen el nombre a ellas y que se llama Cantando para Vivir. Cancionero antipatriarcal, así se llama. Tiene las 5 canciones, tiene las versiones machistas, las versiones reinventadas. Pero ¿cuál es el principio metodológico que también lo plantearon ellas? Es: no van a poder evitar que escuchemos esto. O sea, no van a poder evitar reggaetón, ¿no? Se van a subir al minibús, van a escuchar. Lo que hay que hacer es trabajar con las guaguas, que podamos identificar cuáles son las partes machistas, cuáles son las partes racistas, ¿no? Cambiaron también el Mambrú. Su canción es: Mambrú no fue a la guerra, no fue a Ñurá jamás. Entonces, en contra del colonialismo, las guerras y las invasiones. Pero todo eso lo pudieron reflexionar a partir de encontrar las partes de la canción que podían ser colonialistas, que podían ser racistas, machistas, etc. Y tener la posibilidad de reinventarlas, ¿no? En vez de escuchar una canción solamente feminista, porque tienen que enfrentarse con un mundo que escucha estas otras canciones. Entonces, reinventar. Y el cancionero trata de eso, ¿no? De algunas pautas metodológicas para reinventar las canciones, para que sean las guaguas, no solo estas, sino todas las que vayan apareciendo, porque hay canciones terribles, ¿no? La de Don José, que pica a su mujer, la hace chicharrón y después la va a comer, y también es una ronda infantil, y también se sigue cantando hasta hoy en los cumpleaños. El botón colorado, no la he escuchado exacto. Que la mata a su mujer. Hay muchas canciones femicidas en las rondas infantiles, ¿no? Entonces, cuando estudiamos educación, el docente nos obliga a aprender las rondas, a hacer los ejercicios y la motricidad, y no hay espacio pues para la crítica. Pero bueno, entonces se hizo este cancionero, que es parte de esta caja de herramientas, de estos materiales, que más que las 5 canciones reinventadas, que están ahí las versiones grabadas también por las niñas, y está la exigencia política a quienes hacemos educación de no poder reproducir estas canciones, y en caso de hacerlo, de plantear las posibilidades de cambiarlas, de reinventarlas, de ponerle otra letra, ¿no? Y eso es alimentar la capacidad de reflexión, de identificación y de posicionamiento frente al racismo, frente a la guerra, ¿no? No fue nadie, no tiene por qué haber guerras. Eso solo les beneficia a los grupos de poder, etc. Entonces así salió uno de los materiales que se llama Cantando para Vivir. Y bueno, son varios materiales más. No funciona así. Exorcicemos. ¿Qué? Exorcicemos. Sí. Bueno. Ahí va. Eso, pásamelo así. Esto, bueno, es la organización, cómo nos hicimos nosotras y cómo ahí olvidamos que las guaguas no podían estar dibujando toda la vida, sino que querían discutir también sobre el machismo patriarcado. Uno atrás, por favor. Bueno, entonces hicimos una caja de herramientas, está un cancionero, vamos a verlo ahorita, pero hicimos unos acuerdos mínimos
con las niñas y con los niños y las niñas sobre estos materiales, sobre lo que querían al plantearnos estos materiales, porque son materiales hechos por ellos, ¿no? Por ellos. Y unos acuerdos mínimos eran estos, ¿no? Algunos. Quienes usen los materiales, educadoras, educadores, madres, padres, etc., tienen que decidir cuestionarse el machismo, sus prácticas machistas y la violencia. A esta caja de herramientas acompañamos con un trabajo de autoconocimiento. O sea, porque decían, ellas mismas decían, ¿no? Se ve muy feo cuando la profesora dice, no tienen que ser machistas, y le da siempre la razón a los chicos. No, está muy mal el machismo, pero vengan aquí, el Josecito, el Manuelito, son los que van a organizar los grupos, ¿no? Son los que van a exponer. Entonces no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y las guaguas se dan cuenta. Tienen 5 años, pero se dan cuenta de las incoherencias que uno dice, ¿no? O está muy mal la violencia, las mujeres no se pegan y viene mi maestra golpeada. O triste, pues, porque están tristes por la violencia que también viven, ¿no? Y no se trata de que yo no puedo ser maestra sin la violencia, sino que tengo que reconocer lo que vivo para poder transformarlo en mi mundo. Si es eso lo que les voy a pedir a las guaguas, que lo transformen en su mundo. No estoy fuera yo de esos cuestionamientos frente al machismo y todo eso. Entonces, que se haga un trabajo, que las educadoras, educadores, madres también, padres hagan un trabajo, ¿no? Quienes usen los materiales necesitan estar comprometidos con la construcción de una educación distinta, que no reproduzca ninguna forma de opresión, porque la palabra igualdad siempre nos ha parecido difícil, ¿no? Difícil de entender, ¿no? Así como que encubre muchas cosas. Tiene que ser igual, decíamos, ¿no? La educación tiene que ser igualitaria, queremos un mundo igualitario. Y nosotras entendemos que después de 5.000 años de patriarcado, necesitamos hablar nosotras, escribir nosotras, exponer nosotras, y después veremos si nos igualamos, ¿no? Hace 5.000 años que vienen hablando los hombres y los niños, decidiendo los hombres y los niños. Entonces, ¿de qué igualdad o cómo construimos la igualdad sabiendo que tenemos unos 5.000 años más o menos de distancias? No, seguimos en material. Quienes usen los materiales tienen que estar dispuestos a hacer un proceso pedagógico divertido. Porque otra cosa que nos decían es cuando las maestras hablan o los maestros hablan de machismo o de que no hay que ser violentos, etcétera, siempre son bien aburridos. O sea, siempre es como una carga, así, la parte fea de la que hay que hablar es esta de la no se violenta a nadie, no se golpea a nadie, ¿no? Pero los materiales también nos convocan a hacer un proceso divertido. Quienes usen los materiales tienen que estar decididos a hablar a las niñas, niños, desde la realidad, desde su realidad. Porque también hay toda una lógica de las políticas internacionales en educación, las leyes, etcétera, que sacan de contexto la realidad de nuestras guaguas, ¿no? Por ejemplo, de ahí sale uno de los materiales que los vamos a ver en un ratito, que se llama Nosotras somos Aviala, que es un libro para pintar donde están abuelas como la Domitila Chungara, mujer minera luchadora, está la comandante Ramona del zapatismo, María Sabina, una sanadora, curandera, mazateca de México, ¿no? Entonces queremos hablar de nuestras abuelas, no queremos que nos vengan a hablar de otra cosa, y menos de Frozen y las princesas, ¿no? Entonces hablemos de nuestra realidad, porque si no lo otro le escuchamos a la profesora, pero no significa nada para nosotros, ¿no? Quienes usen los materiales necesitan estar dispuestos a hacer la lucha en el territorio de las palabras, empezando a acercar los conceptos a las guaguas, porque las guaguas pueden entenderlos. Tal vez no pueden decir el concepto, pero pueden entenderlos porque los viven en el cuerpo, porque viven el racismo, porque viven el machismo, porque viven la discriminación, porque viven finalmente las consecuencias del mundo capitalista, porque no tienen los cuadernos para ir a la escuela, o porque tienen que amarrar su zapato agujero para ir a la escuela, o porque las niñas tienen que ir con chinela y los hermanos con zapato, porque los zapatos son para los hombres, las mujeres no necesitan zapatos fuertes. Todas estas discusiones tienen que estar en el mundo, también de la educación en la primera infancia, ¿no? Bueno, entonces esta es su exigencia que les decía desde el principio. Queremos llamarles a las cosas por su nombre, no nos pongan otro, no le pongan
más adornos ni nada. Vivimos en un mundo machista y queremos decir qué es el machismo, queremos saber qué es género, el patriarcado, etc. Entonces, ahí machismo es una conducta, ahí lo terminamos de definir con ellas, con nosotras, adultas y niñas, ¿no? El machismo es una conducta, esquemas de pensamiento y acciones que asumen que el hombre tiene más valor que la mujer, que el hombre es más importante que la mujer. Pero son esquemas de pensamiento, formas de actuar, ¿no? Pero los hombres son machistas, sí, las mujeres pueden ser machistas también, ¿no? También las niñas pueden ser machistas, también las niñas, también las mujeres adultas. El género, y esto es una cosa, un concepto que ha salido sobre todo de la discusión con ellas, es una cárcel que se construye sobre los cuerpos. Una cárcel porque es una imposición, ¿no? Los niños no pueden llorar, las niñas tienen que ser débiles, y hablar despacito, querer ser protegidas. Y no solo las niñas, hasta adultas tenemos que ser débiles y protegidas, y no sabemos cómo se hace un trámite, y nos da miedo y consideramos a todo el mundo antes de que pedimos permiso para hablar, nos disculpamos cuando llamamos por teléfono, o sea, todas esas cosas tienen que ver con la imposición de la cárcel sobre nuestro cuerpo, que nos obliga a que seamos unas las débiles y otros sean los fuertes. También es una cárcel de más valor, pero también es una cárcel. Y finalmente eso genera condiciones pues, para que haya violencia. ¿Por qué los feminicidios? Porque esto, el género, el mundo machista y patriarcal, les da licencia para matarnos, pueden matar. Entonces es necesario hablar desde la primera infancia, decimos nosotros desde pequeñas, de las cosas por su nombre, ¿no? Los conceptos, las palabras por su nombre. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, discriminaciones, violencias que vive la humanidad, la naturaleza, construido sobre el cuerpo de las mujeres. Y de ahí sale un cuentito que también está entre la caja de materiales, un cuentito donde está la imagen del patriarcado, un cuento que hace la Julia, y es un edificio construido sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces las ventanas son el racismo, la pintura es el machismo, y la violencia es el cemento con el que se une todo. Las ventanas, la pintura, todo, ¿no? Entonces, bueno, y eso porque querían trabajar, porque ya estaban trabajando igual que nosotros, discutiendo sobre el feminismo, patriarcado, machismo, etc. En términos metodológicos, para quienes hacemos educación, para quienes trabajamos en el mundo educativo y quienes no también, quienes criamos y queremos criar de otras formas, las reflexiones que hicimos con las guaguas en estos años, en el feminismo para guaguas, nos llevaron a plantear estos espacios, estas dimensiones de trabajo, para hacer una educación antimachista, antipatriarcal, descolonizadora, digamos, ¿no? No basta con el lenguaje, que lo mencionabas, es importante, pero es una parte, ¿no? No basta el aula, o sea, no podemos entender que el proceso educativo se acaba en el aula cuando guardan sus tijeras, amarran sus lanitas y listo, se van a su casa, ¿no? Hay que pensar en estos espacios, ¿no? En el territorio del cuerpo, o sea, en cómo viven sus cuerpos, en las relaciones entre niñas, niños, en el tiempo, en la organización, en el movimiento, la organización de niñas y niños, en la memoria y en el espacio, ¿no? Y generar, a partir de pensar en esas dimensiones, pensar en la autonomía organizativa, pedagógica, principalmente de las niñas, porque los niños tienen autonomía y están organizados. Eso también lo descubrimos. Los niños en 5 minutos han hecho grupo, ya tienen equipo de fútbol, ya pueden exponer una cosa, están organizados y tienen autonomía, no se piensan así, y pobre las niñas, ¿con quiénes se van a organizar? ¿O de qué tema van a hablar? No, nosotras estamos en esa preocupación, ¿no? Y no dejemos a los niños solos, haremos grupos mixtos, no excluiremos a nadie, digamos, ¿no? Los niños están organizados, tienen su autonomía, etc. Y por eso lo que nos plantearon las niñas es, queremos trabajar en esas dimensiones y queremos que haya una herramienta, digamos, que se llame de niña a niña. O sea, esto queremos hablarlo de niña a niña porque se entiende mejor. Así lo aprendieron ellas también, hablando de niña a niña. Y bueno, ¿por qué trabajar en estos campos, ¿no? En estas dimensiones? El territorio-tiempo, o el espacio, la dimensión del tiempo, porque las niñas llegan a la escuela, incluso en la primera infancia,
haciendo muchas otras labores que los niños no, habiendo recogido a veces su cama, habiendo ayudado a que los hermanitos coman. A veces las niñas pequeñas llevan a los hermanitos a la escuela antes de entrar ellos a su aula. Entonces tienen esas tareas que nos ha impuesto el género, que nos ha impuesto tareas de explotación del mundo patriarcal desde muy, muy pequeñas, ¿no? Desde que empieza, ¿no ve que decimos, para que aprenda, para motricidad les ponemos a pelar ovejas, pasadita, ¿no? Los niños pueden estar pateando pelota, las niñas están pelando ovejitas, sentadas al lado de la mamá, ayudando, bien comportaditas, señoritas, ¿no? Entonces pues decimos, ¿por qué no andamos en la calle como andan ellos? Porque desde chiquitas nuestro cuerpo ha sido disciplinado así. Y ellos desde chiquitos han aprendido a tomar todo el patio, a saltar en los árboles, pararse sobre el banco, gritar, tirar los cuadernos, ¿no? Entonces hay que pensar cómo igualamos o cómo generamos condiciones para que, por ejemplo, las niñas también miren su tiempo y también desde pequeñas hagan una lucha por recuperar ese tiempo. O sea, hoy no voy a pelar ovejas porque quiero leer un cuento o porque quiero ver una película. Realmente no voy a pelar ovejas, así que pónganse todos mis hermanos, o no sé cómo hago, porque no vamos a poder hacer esa lucha por las niñas. Lo que podemos hacer es generar herramientas para que ellas hagan esa lucha desde pequeñas, ¿no? En términos del tiempo. En términos de la organización, es muy importante estar organizadas, ¿no? Lo que nos contaban las niñas, que fueron varios talleres del feminismo para guaguas, por ejemplo, nos decían, hablábamos sobre la dimensión del espacio, y decíamos, a ver, ¿cuáles son los espacios en la escuela? Dibújense, y las niñas se dibujaban en el baño y en el aula. Los niños, ¿cuáles son sus espacios? El patio y el aula, ¿no? Entonces decíamos a los niños, para ustedes, ¿qué es el patio? Los niños. Y nos decían, el patio es como una gran telaraña, donde estamos nosotros. Hay algunas niñas que quieren quitarnos el centro, pero peleamos. ¿Y las niñas dónde están? Las niñas en esta telaraña están aquí y son como unas hormiguitas. ¿Y por qué son como unas hormiguitas? Porque no las vamos a comer. Entonces, sí, puede parecer divertido, pero ahí está una lógica de ocupación del espacio que implica la ocupación del cuerpo y que fácilmente puede derivar pues en violencia, porque la aprenden desde pequeños. También la violencia, ¿no? Las niñas, ¿por qué el baño y por qué el aula? Y nos contaban que les obligan, a pesar de que sea invierno, no vean que sea guardapolvo, con medias, con falda, ¿no? Entonces que los niños juegan, empujan y se meten debajo del guardapolvo y después se hacen la burla, ¿no? La Adrianita tiene su calzón rojo, la Juanita tiene su calzón verde. Entonces que prefieren estar 25 minutos todos los días en el baño que exponerse a que les vean el color del calzón. Entonces, si una maestra, una madre, un padre, no sé, la regente, alguien en el colegio no se da cuenta que eso está pasando, es terrible, ¿no? La parte de la educación es no mirar solo lo que pasa en el aula, sino mirar en qué espacios están las niñas, por qué están en las esquinitas, porque están escondiéndose de la pelota, porque los niños ocupan todo el patio y la pelota siempre golpea también a las niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces pensar cuando hacemos educación y cuando realmente queremos hacer una educación no patriarcal, antipatriarcal, antimachista, etc., pensar también en el cuerpo, pensar en el tiempo, pensar en los espacios que ocupan y pensar en la memoria. Y de ahí, como les decía, salió el textito de la memoria. Primero porque la educación fortalece la memoria de los héroes, ¿no? Simón Bolívar, Tupac Katari, ¿quién es más? Bartolina Sisa, y ahí se quedó, digamos, ¿no? Tal vez Juana Zurduy en Sucre, pero mujeres hay una, Bartolina Sisa después de tanta lucha, pero hay muchos hombres en la historia, ¿no? Entonces ellas decían, queremos también aprender mucho de nuestra memoria como mujeres y de nuestra memoria como mujeres de estos territorios, mujeres aymaras, quechas, auxiliares, saltares. Ahí sale este librito, nos dicen queremos entonces un libro para pintar, porque todos los libros para pintar son de princesas, ¿no? Entonces aquí hay una feria los domingos y te cobran $1 a cada guagua, te dan una hoja para pintar y tú te acercas y te mira la cara a la señora y te dice, eres niño, toma Hombre Araña, eres niña, toma La Cenicienta. No tienes opción de decidir, tienes que pintar princesas y ellos pueden ser
Hulk, Hombre Araña, etc. Entonces decían, queremos un libro para pintar así distinto, y de ahí sale este libro para pintar. Con las abuelas, ¿no? Con varias abuelas. La investigación la hicieron ellas en varios talleres, entonces de ahí sale la comandante Ramona por varias cosas. Nos decían que no estén todas muertas, que estén algunas vivas. Entonces la Victoria Chagoya es una científica mexicana que inventó la cura para la cirrosis. Obviamente la industria farmacéutica no le ha dejado circular la cura para la cirrosis, pues, pero la Victoria Chagoya está viva, escondida en un laboratorio de México, pero está viva. La Lina Santander, esta chica jovencita de 16 años creo que tenía cuando ganó el concurso a la NASA, es de Cochabamba, y ahora está haciendo un equipo, su hermana más está dentro del equipo, creo, en la NASA. La Lina Santander también está viva. Bueno, la Tránsito Maguaña murió hace algunos años, mujer quichua del Ecuador que peleó por las tierras para las mujeres y hombres indígenas, ¿no? La primera mujer indígena quichua que dio un discurso en quichua en Rusia, parte del Partido Comunista, creo que en el 32, 35, un discurso en Rusia. Entonces todo eso lo investigaron las guaguas, pusieron a todas, y una cosa que nos pidieron es que sean niñas, que los dibujos de todos sean niñas, porque después cuando vemos adultas da como flojera, llegar hasta ser grande para ser luchadora. Queremos ser luchadoras desde pequeñas, porque seguro ellas eran luchadoras desde pequeñas. Entonces todas son niñas, la autoridad es esa niña. Otra cosa que nos pidieron es que haya solo un niño, que es el Apiahuay Quitumpa, y les dijimos no, pero solo uno, para que no haya ninguno, que sean puras mujeres. Y yo, no, tiene que haber uno, porque así cuando vean el libro van a sentir lo que nosotras sentimos. Siempre hay 20 hombres y una mujer, ahora va a haber 10 mujeres y un hombre. Y es exactamente así, porque esto se lo pasas a un niño y dice, ¿por qué solo hay un niño? Se indignan, su capacidad de indignación es mucho más rápida que la nuestra, ¿no? Entonces, esto es una discriminación, solo hay un niño. Y ahí les decimos, ahí empieza la reflexión, ¿no? Y ahí está una metodología también para reflexionar. ¿Por qué hay solo un niño? Porque hay un mundo que visibiliza principalmente a los hombres y no a las mujeres. Y los niños lo entienden al rato, fácilmente, y empiezan a cuestionarlo ellos mismos. El librito además incluye unas biografías, porque la idea es pintar, pero saber quiénes son. Y la biografía es lo que más nos costó hacer, porque no solo que el mundo visibiliza a los hombres, sino que en nuestras biografías, Bartolina Sisa era la esposa de Tupac Katari, eso es lo que hizo, o sea, la esposa de Tupac Katari. Y la Domitila Chungara estaba casada con un minero, eso es lo que hizo. Entonces nos costó buscar una biografía que realmente diga lo que hicieron, que realmente recupere desde una mirada más bien feminista, digamos, ¿no? Entonces ahí están las biografías para trabajarlas. Y también pensando en esto, ¿no? Pensando en el tiempo, el espacio, la memoria, pusieron sus acuerdos ahí. Este librito trae al principio acuerdos para colorear. Ellas querían poner reglas para colorear. Nos dijimos, reglas está muy feo, acuerdos está como más amable. Pero decían, no queremos reglas. Uno, no existe el color piel, no existe, nunca existió, ¿no? Porque las maestras siempre dicen pintar, pasamos el color piel o poner el color piel, no existe el color piel. Segundo, no existen colores feos ni bonitos, porque en el mundo aymara, principalmente aquí en el altiplano, uno de los colores principales es el negro. Es un color de la fuerza. En la huipala este color estaba en el centro, porque representa la fuerza de las mujeres. Después sacaron este color de la huipala, ¿no? Entonces siempre que pintan la ropa de negro, las maestras o los maestros tienden a decir, ¿pero por qué pintas así? Pinta colores más vivos, más alegres, como si el negro estuviera muerto. Y si nos miramos aquí, gran parte de nosotros vestimos de negro, si salimos a la calle, gran parte vestimos de negro, porque estamos en una cultura en la que el negro es un color importante, serio, no sé, ¿no? Entonces otra regla aquí es, no hay colores ni feos ni bonitos, y vamos a pintar más allá de los márgenes, ¿no? Porque la otra es no te salgas de los márgenes, ¿no? Este sirve para pintar más allá de los márgenes. Entonces, bueno, eso para pensar en trabajar el cuerpo, ¿no? Que esto es un tema de autoidentificación, porque una se mira y se reconoce en estas abuelas, ¿no? En sus caras, sus rostros, sus luchas, sus
pensar en el territorio, en el tiempo, en el espacio, por eso está el autoconocimiento ahí, y la importancia de que entre niñas hablen de eso, ¿no? Vamos a hablar de machismo, pero lo pueden compartir entre ellas y seguramente aportaremos ahí como educadoras, facilitadoras, acompañantes, pero creo que lo principal es, según nos han contado también ellas, de niña a niña. No sé cuánto tiempo tengo más, tengo un par de... Sí, y sigue el problema técnico, acaba de colgarse otra vez la presentación. Y bueno, entonces, pero estos en términos metodológicos, ¿no? Para que cuando uno planifica trabajar un tema, pueda planificar no solo en términos del contenido, sino cómo trabajo eso en términos del cuerpo, en términos del tiempo, en términos de la organización de las niñas. Necesitamos estimular la organización de las niñas. No sé cuándo va a haber una marcha por la violencia, la otra vez hicimos otra marcha. La pregunta es, ¿por qué no podemos ser millones? O sea, esta mañana bloqueaban los de un sindicato y al que no hacía caso les rompían el parabrisas, por ejemplo. O sea, ellos están bien organizados, a ellos nadie les va a decir violentos porque hacen eso, digamos. Bien, pero a nosotros salir a una marcha porque nos matan, ni siquiera estamos saliendo a una marcha para que nos paguen el trabajo de crianza, digamos, ¿no? Y para que paren de matarnos, nos cuesta mucho articularnos. Y es porque el sistema logra que desde pequeñas compitamos y no nos organicemos. Entonces, una educación antipatriarcal, descolonizadora, no se tiene que estimular la organización de las niñas. Y eso no va en contra de los niños, porque los niños ya se organizan. Fácilmente, tienen muchos espacios, desde muy pequeños han ido a la cancha, ¿no? Entonces saben cómo organizarse, cómo hacer equipo, lo saben bien. Y está bien que lo sigan haciendo. El tema es que las niñas necesitan organizarse más y además reconocer que hay una intención de no estar organizada, de pelearnos entre nosotros, de competir. Por eso, ¿cuál es la más bonita? ¿Cuál es la más inteligente? ¿Cuál es la más alta? ¿Cuál es la más bajita? ¿No? Entonces, esas reflexiones también las hemos hecho en este espacio a pedido de las niñas también, ¿no? De trabajar la misoginia, no solo entre adultas, sino entre niñas, porque entre ellas decían, no nos podemos mirar a los ojos. Y cuando nos pasa algo, no podemos mirarnos a los ojos, y somos niñas. Si a ustedes les preocupa la misoginia, a nosotras también nos preocupa la misoginia de cuando somos niñas, ¿no? Entonces, bueno, trabajando en esos espacios, ¿eso será? Ya. Para trabajar otro contenido, se ha desorganizado la presentación. Salió como parte de todas esas reflexiones, salió este textito. ¿Está lo pasas? No, ahí está, ese. Sí. Es el día que Nicolás no sabía nada, ¿no? Y este es un cuento que sale de una experiencia así, que seguramente nos ha pasado muchas, pero lo escribe la Julia, porque la Julia decía, bueno, todos los días llegaba y decía, no puede ser, el Nicolás lo sabe todo, estoy cansada de que el Nicolás lo sepa todo, de verdad quiero dormir un día y que al día siguiente el Nicolás no sepa nada. Y el cuento es sobre eso, ¿no? El Nicolás lo sabe todo, la profesora está por preguntar, antes de que pregunte el Nicolás tiene la respuesta, antes de que digan la pregunta, porque la sociedad patriarcal alimenta una masculinidad así, absolutamente autosuficiente, jerárquica, ¿no? Entonces los niños tienen que tener la respuesta, tienen que tener la solución. Un hombre tiene que saber cambiar un foco, o sea, no importa ni cómo lo aprendió, o sea, si no sabe cambiar, hacer una cuestión de electricidad, está jodido. Y conozco hombres que no lo saben hacer y que se han sentido muy mal por no saberlo hacer, o sea, también el mundo les impone a ellos, ¿no? Entonces les impone esto, saberlo todo, saber todas las respuestas. Esto pasaba con el Nicolás, pero también es alimentado pues por maestros y maestros, ¿no? Porque, entonces que hable el Nicolás, hagamos equipo de fútbol que sea capitán el Nicolás, obra de teatro, el papel protagónico del Nicolás, entonces tenemos a Nicolás puesto, ¿no? No deja hablar a nadie más. Y en el cuento, si me lo pagan, en el cuento sí, ahí está. Hay un momento en el que se duermen todas y el Nicolás no sabe nada, y está la imagen porque no la tengo ahí, y esa es la cara del Nicolás cuando no sabe nada. Y les hace bien a los niños asumir que hay cosas que no
comen. No es un atentado contra ellos, les hace bien. Es sanador para los niños.